Hola, voy a pausar. A ver si puedo hacer que se vea mejor. Ya. Bueno, hoy día les voy a, como mencionaban, voy a hablar del efecto mediador del consumo de alcohol en la asociación entre el retiro y la depresión en Estados Unidos. O sea, los resultados son en Estados Unidos, pero la problemática es mayor y es bastante transversal al mundo en general. Entonces, como les mencionaba, yo soy Antonia Díaz Valdés, o Díaz de Valdés es lo mismo. Soy profesora asistente del Centro de Investigación en Sociedad y Salud y bueno, mis mayores focos de investigación son la edad de retiro, las intenciones y los planes de retiro, diferencias culturales y raciales respecto al retiro, la seguridad financiera en el retiro, el bienestar de las personas mayores, la salud mental de las personas mayores y los distintos cruces de estos elementos desde la teoría del curso de la vida en general. ¿Por qué me parece interesante este tema? En primer lugar, la depresión es uno de los problemas de salud mental más prevalentes y menos reconocidos en muchos países, incluidos Chile. Más del 20% de las personas de 60 años o más sufren algún tipo de problema de salud mental. Y en 2017 el 15% de las personas de 65 años y más fue diagnosticada con depresión y se espera que esa cifra siga en aumento. Y se había proyectado un 22% en 2050, esto sin considerar los efectos que pueda tener la pandemia en la salud mental de las personas mayores. En general, y sin considerar eso, el 90% de las personas mayores sufre depresión al menos una vez en sus últimos años, es decir, desde los 65 años en adelante. Eso puede ser una depresión más bien crónica o una depresión momentánea, va a depender mucho de las condiciones de cada uno. Y esto es interesante, importante, porque la depresión se asocia además a otros problemas tales como peor salud física, peor calidad de vida, incrementos en la dependencia, mayor mortalidad, morbilidad, entre otras cosas. La depresión es además una de las mayores causas del suicidio. Respecto al suicidio, es súper difícil encontrar cifras en adultos mayores, pero la poca evidencia que se tiene sugiere que la tasa de suicidio en adulto mayor ha ido en aumento y se espera que siga aumentando en los próximos años. En Chile, el INE estimó que la probabilidad de cometer suicidio aumenta acorde a la edad y las personas mayores de 85 años tienen una de las tasas de suicidio de 13.6 suicidios por cada 100.000 personas más altas del continente, de la región. Por ejemplo, Brasil tiene una cifra de 9.9 suicidios por cada 100.000 habitantes. Chile es de los países con mayores tasas de suicidio respecto a la región. Entre los que cometen suicidio se encuentran mayormente hombres de zonas rurales y bajos niveles educacionales y socioeconómicos. Entre las causas del suicidio... ¿Disculpen? ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? Bueno, entre las causas del suicidio se encuentran el abandono, la inestabilidad, la inseguridad financiera, y estos son además predictores de la depresión. Y como mencioné antes, la depresión es uno de los mayores predictores del suicidio en personas mayores. La evidencia muestra que las personas que tienen mayor riesgo de desarrollar depresión son individuos expuestos a bajo apoyo social, económicamente improductivos o dependientes, que necesitan asistencia para moverse, que tienen movilidad reducida, inactividad física, mujeres, entre otros. Y destaca además que la dependencia económica es uno de los factores que se ha encontrado impacta muy fuertemente la depresión y el suicidio en personas mayores. Y respecto al adulto mayor en Chile, es importante notar que Chile es el segundo país con mayor índice de desigualdad entre los países OCDE. Tiene un índice de Gini de 0.43 que está muy por sobre la media de 0.29. Y adicionalmente se encuentra entre los 10 países OCDE con mayores tasas de pobreza relativa entre adultos mayores y
entre los países con montos de pensiones más bajas de entre todos los países OCDE. Por lo que Chile es un país sumamente desigual y esa desigualdad incrementa con la edad, lo cual es preocupante dadas las proyecciones demográficas del país y las proyecciones de salud mental del país. Entonces, entender los efectos del retiro y las condiciones individuales de las personas mayores al momento del retiro en la salud mental en general y la depresión en particular es clave para reducir los costos directos e indirectos en salud, familiares, etc. La mayoría de la literatura se centra en el efecto del retiro y el momento del retiro en la salud física, pero poco se sabe de su efecto en la salud mental. Y la mayoría de los estudios se han enfocado en efectos promedios de la población y ha llevado a resultados mixtos. Hay estudios que afirman que el retiro lleva a incrementos en los síntomas depresivos, mientras que otros estudios dicen que no hay efecto o que el efecto es completamente opuesto. Hay rigurosa evidencia que demuestra efectos diferenciales de acuerdo a las condiciones particulares de los individuos y sus vidas, como por ejemplo si te retiraste voluntariamente o no, si te sientes preparado para el retiro, si tienes los medios económicos, si eres dueño de una casa, entre otras cosas. El modelo teórico desarrollado para la investigación que yo estoy realizando, esta es una investigación que está recién comenzando, los resultados que yo voy a presentar son preliminares, y este es el modelo teórico. Entonces, este modelo teórico lo que quiere estudiar es esta relación entre el retiro y la depresión. El retiro, considerando además las condiciones individuales que cada individuo trae al momento de retirarse, tales como la acumulación de bienes, si fue retiro voluntario o involuntario, si se retiró anticipada o no anticipadamente, la edad en general, el estado de salud, los síntomas depresivos anteriores, entre otras cosas. ¿Y por qué nos interesa esta asociación? Porque desde la teoría de roles se afirma que la pérdida del rol de trabajo es tan importante en las personas que lleva a una disminución en la salud mental de los mismos porque las personas se identifican con los roles que ocupan y el significado que le dan a los mismos. Sin embargo, la misma teoría dice que cuando una persona se retira, la salud mental debiese mejorar porque se liberan de estresores propios del trabajo. Y la evidencia al respecto es mixta. Otro elemento interesante en este modelo es el uso de alcohol. ¿Y por qué? Porque el uso de alcohol en la generación de personas mayores actuales, los baby boomers, es mayor que en generaciones anteriores. Y el alcohol es sintetizado de manera distinta por los adultos mayores en comparación a las personas más jóvenes. Menor consumo de alcohol puede llevar a efectos más duraderos y, por ejemplo, el uso de alcohol es una de las principales causas de caídas en personas mayores en el mundo en general. Sin embargo, desde la teoría, o sea, desde la hipótesis de la automedicación, se cree que el alcohol podría reducir la ansiedad y la depresión, actuando básicamente como un ansiolítico. La evidencia al respecto es mixta, no se sabe mucho. Hay quienes dicen que el consumo moderado podría servir para reducir el efecto del retiro en depresión, etc. Dada la evidencia mixta y la carencia de estudios que consideren elementos individuales y más generales, es que yo propongo este modelo, y todo esto con la finalidad de reducir la morbilidad y la mortalidad, reducir la dependencia, la discapacidad, reducir la movilidad y básicamente reducir los costos directos e indirectos médicos, sociales y de cuidados. Entonces, el objetivo de mi investigación es explorar los factores que podrían ayudar a disminuir la prevalencia de la depresión en las personas mayores, entendiendo los efectos individuales y cómo el alcohol puede jugar un rol en la salud mental de las personas mayores. El estudio, en general, es un estudio que considera entre 21 y 25 países que implementan cuestionarios longitudinales comparables entre los mismos.
todos son de fuentes de datos públicos y serán armonizados porque los datos en sí, las preguntas que se van a utilizar, no necesariamente se preguntan de la misma forma en todos los países. Algunos de los ejemplos de los países que se van a utilizar son Chile, China, Bélgica, la República Checa, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Eslovenia, España, entre otros. Y lo que se pretende realizar es un modelo mixto en 3 niveles, es decir, se va a considerar el individuo en el tiempo y dentro del país al que pertenece. En mi modelo vamos a considerar elementos individuales, elementos a nivel de país y el efecto del tiempo en el mismo. Ahora voy a presentar ciertos resultados preliminares que tenemos. Perdona, Antonia, ¿te puedo interrumpir un momento? Que puede ser que haya gente esperando para entrar, me comentaban. Y como no estoy ¿Ya? como anfitriona, me parece que no puedo admitirlos. ¿Te aparecen a ti? Me aparecen 3. A ver, admitir, admitir, admitir. Genial. Listo. Gracias, Antonia. Perdona la interrupción. Ya. Voy a fijar si es que me aparecen más personas. Entonces, los resultados preliminares que nosotros tenemos no es en base a estos 21 o 25 países, estamos trabajando en eso, sino que en base a Estados Unidos. De hecho, estos resultados se van a presentar en un congreso ahora en noviembre, y para explorar esto es que se utilizó el Health Retirement Study, que es un estudio longitudinal representativo de las personas de 50 años y mayores de Estados Unidos, y se consideró muestra de personas que no estuviesen institucionalizadas y que reportaran síntomas depresivos al menos en 2 olas de recolección de datos previo al retiro y en al menos una después del retiro. Esto para ver el efecto pre y post de la depresión en base a estos elementos individuales que habíamos estado conversando. Entonces se usó un modelo de medición longitudinal utilizando ecuaciones estructurales, y se utilizó además el bootstrapping para poder corregir los intervalos de confianza. Según los resultados que nosotros tenemos, el retiro lleva a un incremento, el efecto directo del retiro en la depresión es un incremento de 0.06 síntomas depresivos. Es decir, el retirarse en sí hace que tú tengas 0.06 síntomas depresivos más que una persona no retirada. El retirarse lleva también además a un mayor consumo de alcohol, y efectivamente el consumir alcohol lleva una reducción en síntomas depresivos. Y cuando nosotros ingresamos las variables conjuntas, vemos además que hay mediación y que el efecto negativo del retiro en la depresión disminuye al incluir el alcohol en nuestro modelo. Hay hartas cosas por entender. Se sabe que, por ejemplo, las mujeres tienen mayor probabilidad de sufrir depresión que los hombres tienen mayor probabilidad de consumir alcohol que las mujeres, con la edad se va reduciendo el consumo de alcohol, el estar casado disminuye la probabilidad de sufrir depresión y la probabilidad de consumir alcohol. Los años de educación, a mayor educación, menores síntomas depresivos, pero mayor consumo de alcohol. Y como les mencionaba antes, se ve este efecto mediador del retiro en la depresión. Ahora, quedan hartas preguntas por responder todavía, como por ejemplo si es que no solo si el retirarse afecta o no en esta asociación, sino que también la edad en que uno se retira. Si es que te retiras, por ejemplo, anticipadamente, si te retiras después, o si te retiras antes de lo planeado, después de lo planeado o cuando lo planeaste. Estamos explorando también otras variables de consumo de alcohol, como por ejemplo alcohol leve, moderado, problemático, y estamos viendo
cómo se van dando estas asociaciones y si estos resultados preliminares se siguen manteniendo. ¿Preguntas? O al final, no sé cómo... Sí, a lo mejor alguien tiene como una pregunta muy puntual que tenga atravesada. ¿Puede hacerle a Antonia? ¿O lo dejamos para el final? Aquí te aplauden. Virtualmente. Gracias. Muchas gracias, Antonia. Bueno, yo creo que lo dejamos para el final, así unimos impresiones, ¿te parece? Sí, me parece bien. Perfecto. ¿Cómo te hago host de nuevo? Me parece que aquí mismo, a ver, ¿te puedo dejar? En compartir pantalla. Perdónennos nuestros chascarros de... Ahí, ¿estoy siendo de nuevo anfitriona o no? Me parece que sí, porque puedo compartir pantalla. Sí, ahí. Sí. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Bueno, Sí. gracias Antonia por tu contribución. Y ahora, no sé, Carolina, si es muy molesto fijarse si es que hay alguien en la sala de espera, porque no supe cómo configurarlo para que pudiésemos ser las dos al mismo tiempo anfitrionas. Bueno, te voy a dar la palabra. En principio, pensábamos que Carolina iba a exponer sobre el tema de las migraciones, pero finalmente se decidió esto es un título tentativo, que es el suicidio en estudiantes LGTBI. Ella es investigadora de otro centro de investigación de la universidad que se llama Sociedad Tecnológica Futuro Humano. Es doctora en sociología por la Universidad Alberto Hurtado y hace poquito se unió, el año pasado me parece, Carolina, te uniste a la mayor, ¿cierto? Es magíster en estudios culturales de la Universidad de Birmingham, de Inglaterra, y algunas de sus líneas de investigación son, precisamente como les decía antes, movimientos migratorios, fronteras, políticas migratorias, interculturalidad y racismo. Son temas que nos interesan bastante, así que, pero hoy nos va a hablar particularmente de esta población excluida que es los LGTBI. Así que te doy la palabra, Carolina. Super, me tienes que hacer también host. Sí. ¿Por qué no? Ahora. Me parece que ahora no puedo hacerte. No sé por qué ahora no me. Ahí, ya estoy. ¿Sí? Ya. Y déjame ver si es que hay alguien más, parece que no. Vale. Ya. Bueno, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, mi tema de investigación, digamos, más sostenido en el tiempo es sobre población migrante. Pero cuando me invitaron a participar en este panel, que era específicamente sobre suicidio, yo no había hecho estudios sobre suicidio en población migrante. Hay alguien parece que tiene el micrófono prendido y que está como con ruido atrás. Entonces, me decidí a presentar este estudio, que es un estudio que realizamos hace 2 años en la Universidad Alberto Hurtado con un equipo de educación, un estudio, una investigación para la UNESCO y para el Ministerio de Educación sobre cómo están abordando los colegios la inclusión de la población LGTBI+, ¿no? Ahora, me hacía todo sentido de por qué traje esta investigación para este panel, porque efectivamente el riesgo de suicidio en la población adolescente, primero, o sea, nos presentaban recién, ¿no es cierto?, todos los datos y los estudios, digamos, que dan cuenta del incremento del suicidio en Chile y cómo Chile tiene una de las tasas más altas. Y sabemos también que en el último tiempo el suicidio en población adolescente ha venido creciendo sistemáticamente. El hecho de que un niño o una niña sea parte de la población LGTBI constituye un factor de riesgo enorme, y no solamente en Chile, sino a nivel mundial, implica que hay mayor ideación suicida,
y mayor tasa de suicidio, ¿no? Entonces es una población de alto riesgo para estos efectos. ¿Y por qué se produce esto? Bueno, tiene que ver con una serie de elementos y de condiciones que los afectan particularmente, como es la estigmatización, la discriminación, el rechazo y la violencia, ¿no es cierto? A eso, digamos, se le suman, por supuesto, los factores más a nivel psicológico, que tiene que ver con depresión, pero estos elementos gatillan fuertemente estos otros elementos, digamos, a nivel psicológico. Y aparece la familia y la escuela como elementos centrales de protección, ¿no? O sea, sabemos que son para los niños, niñas y adolescentes, son las estructuras de soporte centrales. El estudio que les voy a presentar ahora se centra en la escuela. ¿Qué es lo que está haciendo la escuela para abordar la situación de estos niños, ¿no? Y cómo ha ido desarrollando, qué cosas ha ido haciendo para favorecer y desarrollar la inclusión de esta población y cómo lo ha venido tratando y trabajando. Entonces, el objetivo del estudio fue describir y analizar los discursos entendidos como narrativas, prácticas y experiencias en relación a identidades LGTBI que se vivencian en los establecimientos educacionales con el fin de sustentar y fortalecer el desarrollo de políticas educativas de inclusión de la diversidad sexual y de género. La metodología que hicimos fue estudio de casos, hicimos 8 estudios de casos, esto fue 8 colegios, 8 establecimientos educacionales, distribuidos con distintas, la muestra, digamos, la construimos de una manera teórica, tomando distintos elementos, ¿no? Primero que estuvieran en Santiago, zona central, Valparaíso, y también zonas y regiones más alejadas del centro, ¿no? Arica y Magallanes, en el sur. También que fueran colegios religiosos, ¿no? Y laicos, que fueran mixtos y no mixtos, ¿no? Entonces todos esos elementos combinamos y bueno, sacamos ahí una muestra de 8 casos, y trabajamos con toda la comunidad escolar dentro de cada uno de los establecimientos. Entrevistas, grupos focales, observaciones, análisis de los documentos de las instituciones, conversaciones y focus group con estudiantes, con apoderados, con los equipos directivos, en fin, ¿no? Para tener una idea como completa de cómo el colegio lo estaba abordando. Entonces, lo que les decía, los objetivos, ¿no es cierto?, el discurso en términos de narrativas, prácticas y experiencia. Entonces, lo que voy a ir mostrando son algunos elementos en estos 3, es como viendo las conclusiones del estudio, ¿no? Algunos elementos en términos de las narrativas, de las prácticas y de las experiencias. Entonces, en términos de narrativa, es interesante que los colegios, había algunos colegios que lo habían venido trabajando bastante bien, otros un poco menos, pero todo surge a partir de un caso específico, ¿no? El caso de un niño o de una niña trans, el caso de un niño o una niña homosexual, ¿no? La experiencia artística en algún caso en un colegio que gatilló la reflexión. Entonces, todo lo que el colegio ha ido construyendo tiene que ver con un caso particular específico, ¿no? Que le ocurre a un niño o una niña o a una familia y que genera entonces una respuesta por parte del establecimiento educacional. Otra de las narrativas que nos señalaban los profesores es esta idea de que los niños y los estudiantes saben mucho más que los profesores, ¿no? Entonces los profesores con harta dificultad poniéndose un poco al día de qué son estos conceptos, qué es identidad de género, qué es orientación sexual, ¿no es cierto?, qué es LGTBI, y sentían que sus estudiantes iban como, no sé, 3 pueblos más adelante que ellos en términos de conocimientos y de manejo, ¿no?, del lenguaje. Ahora, si bien esto es así por el lado de los estudiantes, también lo problematizaban un poco más, ¿no es cierto? Es verdad que hay más información y más conocimiento, pero eso no necesariamente se traduce en una mayor apertura, ¿no? Hay más discusión, hay más soltura para hablarlo, pero no implica, no es equivalente a una mayor aceptación, porque no hay necesariamente un trabajo en torno a lo que esto significa. Otro de los elementos es que hay una preponderancia enorme en términos de la visibilidad de la homosexualidad masculina en desmedro de la femenina, ¿no? La homosexualidad masculina es más permitida, ¿no es cierto?, por la comunidad escolar, pero cuando se trata de casos de lesbianas, ya sea de niñas, de estudiantes o incluso de algunas familias, de las madres, ¿no?, o el caso de profesores, es mucho todavía, estamos a un nivel de tabú muy, muy fuerte. Y para qué hablar de la población trans, ¿no? Ahí también hay un salto, digamos, más fuerte y que es mucho más difícil hablar.
Otro de los elementos, me parece que esto también es importante, es que en términos de diversidad sexual aparece el discurso, ¿no es cierto? Bueno, yo acepto la diferencia, pero tengo que tratar a todos por igual. Entonces, sin en el fondo, es una aceptación, pero desde una normalidad, ¿no? Acepto, pero para mí todos son estudiantes y por lo tanto no puedo hacer diferencia. El problema con ese discurso y con esa narrativa es que al no hacer diferencia, lo que se termina aceptando implícitamente es la heterosexualidad, ¿no? Y es las conductas heteronormadas que llamamos. Porque no se cuestiona en esa aceptación de lo que sea que ocurre en el colegio. Por ejemplo, cuando un niño con una niña están pololeando, no se cuestiona que se den la mano en el recreo, ¿no? Pero sí se cuestiona en el caso de que sea una pareja homosexual. Entonces, hay ahí una discusión y una reflexión en el fondo que tenemos que hacer entre estas lógicas como universalistas y las lógicas más particularistas que aparecen en tensión, ¿no? Acepto lo universal, o sea, acepto la diferencia, pero siempre desde este paraguas de lo universalmente aceptado. Y eso plantea entonces también complejidades al momento de abordarlo. En términos de las prácticas de los colegios, vemos que el director tiene un rol clave, ¿no? En qué es lo que hace o deja de hacer, ¿no? Y cómo lo maneja y cómo lo lleva adelante, las iniciativas que tenga de establecer talleres, de hacer capacitaciones a los profesores, conversaciones con los apoderados, con los estudiantes, va a estar definido, digamos, por el rol y por el carisma que tenga el director o la directora. Ahí aparece una figura central y que en algunos casos nos pasaba que había habido un director o una directora muy de avanzada en estos temas y que después lo habían cambiado y entonces había un retroceso, ¿no? Entonces es bueno y malo, es bueno que haya alguien que lidere la discusión, pero también es malo que esté centrado solamente en esta persona, porque si se nos va la persona queda poco institucionalizada la discusión, ¿no? Esto se traduce en que todo lo que se hace de capacitaciones, que muchos establecimientos lo desarrollan, son un poco como pildoritas, ¿no? O sea, no aparece una sistematización, no es una práctica más cotidiana, ¿no? Que se repita año a año. Son como iniciativas, buenas iniciativas, pero que después no son evaluadas necesariamente, no se mejoran para el próximo año. A veces se hacen capacitaciones y pasan 5 años y no se volvieron a hacer otras capacitaciones con los apoderados. Entonces hay ahí una disparidad en términos de este tipo de prácticas y también una disparidad en términos de lo que ocurre en la región metropolitana con lo que ocurre en las regiones más extremas, ¿no? Vemos que las regiones más extremas están muchísimo más desamparados, si se quiere, en términos de las prácticas que implementan los colegios. Las redes de apoyo externas al establecimiento educacional en algunos casos operan bastante bien, pero sobre todo, de nuevo, en regiones, aquí veíamos mayor también, las redes apoyan menos, ¿no? Hay redes que sido como todo mejora, que uno puede pensar que están trabajando mucho con estudiantes en este caso. Hay muchos menos recursos en regiones para abordar la situación en el colegio. La rigidez en el uniforme escolar, eso lo habíamos visto, ¿no es cierto? Y el escaso abordaje curricular de las identidades LGTBI. Esto también es algo muy significativo, muy clave, porque se pueden hacer muchas capacitaciones y hablar de la inclusión y hablar de lo que significa, ¿no es cierto?, orientación sexual y hablar de la desnormalización de la sexualidad tal cual como la entendemos hoy día, pero si esto no se traduce en un remirar el currículum y entender cómo el currículum también traspasa y enseña, ¿no?, estas heteronormatividades, entonces para los estudiantes en realidad queda como un discurso un poco contradictorio, ¿no? Por un lado se dice una cosa, pero por otra seguimos estudiando desde las clases de biología, las clases de lenguaje, etcétera, desde la idea de una heteronormatividad. En términos de las experiencias de los propios estudiantes que nos relataban y de sus familias, vemos que hay una mutación de las formas de violencia, ¿no? Si es que antes, y los padres incluso nos señalaban, ¿no es cierto? Antes era mucho más explícita la violencia física, ¿no? Hoy día eso está más contenido, pero muta un poco a formas de violencia más simbólicas, ¿no? Y esto por supuesto que a los estudiantes les significa una carga muy, muy grande para su desarrollo.
Entonces, y esto también ocurría, ¿no? Como en el fondo, se empieza a hablar más del tema, pero sin realmente entender, comprender lo que significa la inclusión, la aceptación de la diversidad. Entonces pasamos del rechazo absoluto a una cierta banalización, ¿no? Que eso tampoco es algo que pueda, digamos, favorecer el desarrollo de los chicos. Y también una censura, ¿no? Y una sanción cuando esto se expresa en espacios públicos, ¿no? O sea, de nuevo estamos frente a la idea de acepto mientras lo hagas de tu casa para adentro, y no en los espacios públicos, no te quiero ver, qué sé yo, de la mano, besándote, expresando en el fondo tu sexualidad en el espacio público, algo que sí está permitido para las personas heterosexuales. ¿No? En el caso de las personas homosexuales o transexuales, la presencia de esa identidad en el espacio público sigue siendo fuertemente sancionada. Entonces, ¿qué es lo que, como en términos más conclusivos, ¿no? Hay avances, eso es importante, hay avances respecto a la generación pasada. Hoy día los establecimientos están haciendo algo, pero todavía nos falta muchísimo avanzar para lograr realmente una justicia social y un reconocimiento efectivo de las identidades, ¿no? De género. Hablaba de la violencia física, la violencia simbólica, las diferencias entre las regiones. Lo que pasa en Santiago no es lo mismo que de lo que pasa en regiones, mientras más lejos las regiones, más complejo es, ¿no? En los establecimientos educacionales, los niños y los jóvenes son los actores centrales del cambio, son ellos los que están movilizando la discusión, ¿no? Pero para que eso llegue a buen puerto es necesario mucho más apoyo por parte de los establecimientos educacionales, por parte de las redes, de las organizaciones sociales y de las familias. El liderazgo de los directivos, que ya lo mencionaba, la ausencia de innovaciones curriculares que incorporen explícitamente la reflexión sobre las identidades de género y las orientaciones sexuales, ¿no? Y finalmente, una escasa reflexión sobre la idea de que el establecimiento educacional debe concebirse, debe ser un espacio seguro para todos los niños y las niñas y a los adolescentes. Sin embargo, para el caso de esta población en particular, la escuela sigue siendo un espacio no seguro, ¿no? Porque hay riesgo de violencia simbólica, hay riesgo de rechazo, hay riesgo de no reconocimiento, y también se produce un lugar pocos, o sea, la inseguridad también se experimenta no solamente en el colegio, sino también en el espacio, en el trayecto entre el hogar y la escuela. Entonces, digamos, desde el pensar la política pública, ¿no es cierto?, tenemos que pensar cómo ese establecimiento educacional finalmente se construye en un espacio seguro, de nuevo, para que las identidades sexuales sean parte del espacio público. No sacamos nada avanzando en esta idea, ¿no es cierto?, de que de la casa para adentro está permitido, si es que no hay un verdadero reconocimiento en lo público. Eso. Muchas gracias, Carolina. Te pasaste. Gracias a las dos hasta el momento. Ahí estamos todos. Entonces, como lo conversábamos hace un ratito, ¿les parece que las preguntas las dejemos para el final? ¿Sí? ¿No había nadie en la sala de espera, Carolina, por casualidad? No veo a nadie. Ya. Voy a entonces a presentar a Rafael Sepúlveda Jara, cuya presentación se llama Suicidios. Él es médico psiquiatra, es magíster en salud pública y candidato a doctor en antropología y comunicación por la Universidad Rovira y Virgili. Por más de 20 años ha trabajado en formación de especialistas en psiquiatría y otros profesionales de la salud, como gestor académico y también como docente. De hecho, es profesor titular de la Escuela de Medicina de aquí de la universidad y también de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Así que le doy la palabra. Me parece que puedes compartir pantalla, ¿o no, Rafael? Tiene apagado el micrófono. Ahí está, ahí está, ahí está.
Rafael, no te escuchamos. Ya. ¿Me escuchan ahí? Sí, perfecto. Ya, pero estamos hablando, debería haber un PowerPoint en la pantalla. ¿Hay un PowerPoint? No. Sí, se Sí, ve. sí, lo estamos El viendo. PowerPoint, perfecto. ya, perfecto. Sí, perfecto. Ya, gracias. Bueno, como primera aclaración, yo no he investigado el tema del suicidio, pero trabajo en clínica y he mirado este tema desde distintas ópticas en distintos momentos profesionales. Creo que esta primera afirmación, ¿no es cierto?, que es el aporte fundador de Durkheim, sigue absolutamente vigente en el sentido de que el suicidio es una conducta humana y es un continuum conductual, digamos, que presenta este desafío tan fuerte de entender la conducta individual como una disposición personal o como un fenómeno social, y esa polaridad, digamos, que muchas veces es un reduccionismo, se ve muy tensionada en este problema. Y eso sigue, a mi juicio, siendo muy válido porque desde la psiquiatría, ¿cierto?, nosotros observamos esta prácticamente esta identidad que se tiende a hacer entre depresión y suicidio como un reduccionismo que no corresponde efectivamente a la realidad en términos de que haya una causalidad. Sin duda hay mucha influencia, pero probablemente en muchas circunstancias son fenómenos que están codeterminados por problemas, digamos, de índole social mucho más estructurales, y que el esfuerzo, digamos, ilusorio de tratar toda la depresión, detectarla y tratarla como forma de prevenir el suicidio, que es una verdadera epidemia y que tiene tremendos costos sociales, es vano en la medida que no se descubren detrás de estos sus determinantes comunes, que tienen que ver con campos distintos de la práctica de la salud. Entonces, esa es una primera puntualización. Una segunda puntualización es que el suicidio, ¿no es cierto?, no es un acto, ¿ya? Desde el punto de vista epidemiológico, nosotros vemos, ¿no es cierto?, y fundamentalmente desde los aportes que inició Edwin Neidman, que es un fundador de este concepto de suicidología, estudio seriado de la suicidalidad. Él muestra, ¿no es cierto?, y luego ha sido probado en distintos estudios, que hay un continuo de conductas que son progresivamente más graves y que por lo tanto en esta lectura longitudinal es posible encontrar pistas y formas y desafíos de intervención para evitar el suicidio consumado. Un tema ineludible es el tema de género y suicidio, ¿no es cierto? Es un lugar común decir que las mujeres intentan, ¿no es cierto?, con mucha más frecuencia el suicidio, y que los hombres son los que proporcionalmente lo consuman en forma mucho más notoria, más frecuente, digamos, en proporción a los intentos. Y esto se enfrenta, digamos, la teoría explicativa de que género se vincula a una biología distinta, que esa biología determina una tendencia a la conducta más agresiva, a la conducta más física, que el hombre, digamos, estaría de esa manera también mostrando una disposición esencialmente biológica diferente al de la mujer, pero se soslayan también las condiciones sociales que determinan el género, ¿ya? La exclusión y la postergación, digamos, del género femenino y todas las consecuencias, digamos, de la estructura social
machista que reduce a la mujer a un papel secundario, es un factor también que debe ser revisado, ¿ya? No solo un indicador, digamos, para decir que la mujer tiene más riesgo epidemiológico, de tener patología emocional asociada, y que por lo tanto los programas habituales podrían tener mejores resultados, los programas habituales de salud mental, y que los hombres requerirían programas desde la intervención de salud mental y psiquiatría, más clínico específico, sino es importante ver los determinantes sociales que están detrás de eso, ¿ya? Pero también es cierto que hay una relación entre la suicidalidad, el suicidio consumado y la presencia de problemas psiquiátricos. Pero ahí, de nuevo, surge la pregunta, ¿no es cierto?, si en algunos casos, particularmente en los que mencionaba Antonia, como la depresión y el consumo de sustancias, esos son factores, digamos, de comorbilidad que sin duda influyen y aumentan la consumación del suicidio, y están codeterminados, o son, ¿no es cierto?, cuál es el rol en la cadena causal. Otra consideración importante es, ¿no es cierto?, que en muchas circunstancias, ¿no es cierto?, en muchos momentos y muchas esferas de la sociedad se pretende entregar el tema del suicidio a la psiquiatría como una responsabilidad de esta disciplina médica, ¿no es cierto? El tema tiene una complejidad mucho mayor que solamente la dimensión clínica, ¿ya? Es decir, las causas no necesariamente son médicas, el intento de la psiquiatría y también podríamos decir, la psicología en su dimensión clínica, muchas veces se ve superado, y tenemos tratantes que están perplejos frente a la conducta suicida de pacientes que nunca llegaron a manifestarlo de modo tal que el terapeuta considerara que efectivamente era una alarma que esto ocurriera. Desde desde el discurso psiquiátrico más sustantivo, se plantea que un número importante de suicidas no cabe en la categoría de pacientes psiquiátricos, ¿ya? También, digamos, vemos que realmente se suicida todo tipo de personas, ¿no es cierto? Perdón, se suicida todo tipo de personas, se suicidan por muy distintas razones, ¿ya? Y que el psiquiatra también, ¿no es cierto?, cuando enfrenta el suicidio y la suicidalidad, lo hace desde sus propias determinaciones culturales, su visión de mundo, sus creencias y sus prejuicios, lo que en interacción, digamos, con el paciente puede tener resultados más felices o menos efectivos para prevenir la conducta suicida. A mi juicio es muy importante la perspectiva que brinda la salud colectiva, cuando propone que hay mucha inequidad en distintos ámbitos, inequidad de clase, inequidad étnica, inequidad de género, inequidad geográfica, digamos, también, que son elementos que van a pesar en la manifestación de la suicidalidad en forma diferencial. Y por cierto, ¿no es cierto?, frente al suicidio existe toda la discusión más filosófica respecto a si, en definitiva, el suicidio es una expresión, ¿no es cierto?, de la libertad individual o del libre albedrío. Está toda la perspectiva más nihilista desarrollada desde la cultura, en la cual se plantea esta perspectiva, que resulta difícil de aceptar desde la práctica sanitaria, ¿no es cierto? Y en general tiendo yo a adherir a los conceptos que Guillermo Rendueles, un psiquiatra español,
ha planteado en este libro del 2018, que justamente al que le pedí prestado el nombre de esta ponencia, ¿no es cierto?, en que él habla de los suicidios en plural para dejar en claro, digamos, la heterogeneidad de este fenómeno, y, ¿no es cierto?, lo define él que no es un síntoma, no es un síndrome psiquiátrico, tampoco es la vía terminal de muchas situaciones que conducen a la desesperanza, al deseo de extinción, sino que es una conducta muy heterogénea, pues, entre las cuales existen parecidos de familia, dice él, ¿no es cierto?, que nos permiten un acercamiento descriptivo para buscar respondernos las preguntas que seguimos haciéndonos sobre esta conducta que atraviesa la sociedad desde hace mucho, mucho tiempo. ¿No es cierto? Las razones, como decíamos, para suicidio son muy diversas, ¿cierto? Y tenemos, entre otras características que son difíciles de descifrar, el suicidio enigmático, ¿cierto? Y la nota de despedida, que plantea toda una reflexión, ¿no es cierto?, sobre este punto, sobre todo en términos de la vinculación entre el suicida y su entorno más próximo, que se ve en forma grave, afectada en general de forma muy negativa por el suicidio, y esa nota suele ser un elemento, digamos, que le da un carácter muchas veces ominoso, pero otras veces también liberador a quienes son afectados por esta conducta. Finalmente, yo quiero irme a plantear algo que es completamente una perspectiva mucho más actual dentro de las ciencias sociales y de las ciencias políticas, que plantea, digamos, que los modos de producción actuales en la sociedad, perdón, esta sociedad del conocimiento y esta tecnosociedad, ¿no es cierto?, como plantea Franco Berardi, generan formas de vida, habla de la fractalización del trabajo, en las cuales se llega a un máximo nivel de atomización de la vida social y colectiva, en que el rol del trabajador, digamos, llega a ser tan atomizado, tan fractalizado, que los niveles de pertenencia, de vínculo, se deterioran, que las personas entonces quedan náufragas del vínculo, y que eso sería un factor determinante del incremento de la psicopatología actual y, entre otras, de la patología del suicidio. Este me parece que es un tema muy interesante, en el cual creo necesario profundizar en nuestra reflexión. Eso como planteamiento inicial, para no redundar en cosas muy conocidas respecto a la epidemiología, en fin. Muchas gracias, Rafael. Ahí dice semiocapitalismo. Sí, el capitalismo del conocimiento. Sí, Ajá. capitalismo debe decir, por supuesto. Las preguntas van después, ¿no? Pongo al tiro, ahí está. Sí, al final nos lanzamos con las preguntas, discusión. Viste que no hubo interrupción del perro, así que bien. Sí, con la cortina cerrada, ok. Voy a salir entonces de la pantalla, salir de la pantalla completa, pero deja de compartir, ahí está. Ok. Genial. Bueno, agradecerle a quienes se han ido sumando, agradecer las presentaciones de Rafael, Carolina y Antonia. Ahora estoy entonces de nuevo de anfitriona por si se une gente. Me voy a autopresentar. Los he convocado a ellos tres. Mi interés por encontrar gente en la universidad que trabaje el tema del suicidio. Voy a compartirles pantalla. De forma directa o de forma indirecta, como hemos podido ver, ¿no? Sí, Carolina me decía, pero si yo no he trabajado el tema del suicidio, pero yo había leído un trabajo que ella había hecho sobre el suicidio en
personas que están haciendo el servicio militar, ¿no? Y también un poco esta mirada como desde las minorías o desde las personas más excluidas, es lo que tratamos de abordar aquí. Y quizás esto es un poco distinto, que tiene que ver con también la presencia del suicidio en las representaciones literarias, chilenas particularmente. Yo soy profesora asistente del Núcleo de Formación General de la Facultad de Estudios Interdisciplinarios de La Mayor, editora de la revista Mitologías Hoy de la Universidad Autónoma de Barcelona. Soy doctora en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada y en Literatura por la Católica. Y hoy me encuentro investigando acerca de este vínculo entre suicidio y literatura, particularmente de forma autónoma por el momento, y particularmente en relación a las mujeres, ¿no? O sea, como las escritoras suicidas. Se ve bien la pantalla, ¿no? Sí, súper. Voy a leer un poquito porque si no, se me escapa un poco el tiempo, así que voy a hacer un poco de lectura comentada. Traigo a colación algunas citas. Precisamente nosotros hoy día estamos reunidos porque nos inquieta el tema, más acá de la muerte, y es una cita de Norbert Elias, sociólogo, que dice: la muerte es un problema para los vivos, ¿no? De hecho, nosotros lo estamos aquí, evidentemente, instalando como una problemática. Desde un lugar distinto, recojo una cita de Kafka en una carta a su amigo Pollack, donde se refiere a este vínculo que quizás existe entre la literatura y la muerte como experiencia estética y el suicidio también, que dice: los libros que necesitamos son los que obran sobre nosotros como una desgracia, que nos hacen sufrir como la muerte de alguien más querido que nosotros mismos, que nos dan la sensación de estar al borde del suicidio o perdidos en un bosque alejados de cualquier morada humana. Un libro debe partir como un hacha el mar helado que tenemos dentro. Y por último, de una gran escritora que también se suicidó, ¿no? Un poema de Silvia Plath que dice: morir es un arte como cualquier otro, yo lo hago excepcionalmente bien, lo hago y es una sensación terrible, lo hago y es una sensación de realidad. Se podría decir que tengo vocación. Entonces, a partir de esto surge como la pregunta en torno a lo que significa escribir el suicidio, ¿no? A propósito del título de este coloquio sobre las letras, el suicidio en el cruce de las letras. Y podemos decir que, si bien hoy día la ley no prohíbe el suicidio, todavía es cuestionable el derecho o facultad de disponer de la propia vida. Y las personas que toman esta decisión cargan con un juicio encima muy fuerte, o peor aún, tienden a ser invisibilizadas, ¿no? Hay toda una defensa secular en torno al suicidio, aunque no lo podamos plantear en esos términos dicotómicos, pero sí existe, ¿no? Y que tiene que ver un poco lo que señalaba recién Rafael sobre el libre albedrío, la libertad individual, el derecho a la autodeterminación. Pero también hay una vereda que lo condena muy fuertemente desde el principio de autoconservación, el sufrimiento de los seres queridos, el valor intrínseco que tiene la vida humana, y también se apela en algunas situaciones a la cobardía del suicidio. Sin embargo, esta obstinación en morir, que es tan extraña y sin embargo tan constante en sus manifestaciones, fue una de las primeras perplejidades de una sociedad en la cual el poder político acababa de proponerse como tarea la administración de la vida, aquello que Foucault llama biopolítica. Entonces hay de algún modo un gesto subversivo en quitarse la vida, aquello que Foucault, como la manipulación de lo vital, ¿no? O sea, si la muerte es el extremo del poder, el suicida radicaliza esa fórmula al rebelarse ante los dispositivos de control, se resiste a que le den muerte, ¿no? al dar muerte, bajo cualquier forma de exclusión, y se adelanta a ello produciendo una muerte autoinfligida, eso como desde la mirada social. Desde una mirada metafísica también, sí, ¿no? Somos seres para la muerte, y al mismo tiempo escapa a cualquier intento de definición. Para Robert Redeker, son peligrosos estos tiempos modernos que tratan de eclipsar la muerte, deshacerse de ella, quitarla de la vista, sacarla del pensamiento, y es una operación que
me perdonarán, también ha sido muy radical desde la ciencia médica, desde la ciencia biológica. Redeker dice que ha habido como una banalización de la muerte precisamente al llevar el suicidio a la morada de la depresión, ¿no? Que aquí recién Rafael nos decía que no necesariamente existe esa relación, o sea que es como ciertamente reduccionista. Ahora lo curioso es que ese principio heideggeriano del ser para la muerte o del ser vuelto hacia la muerte solo puede existir o solo se le alcanza en la palabra, ¿no? José Donoso dice, la muerte es la ausencia de palabra. Entonces, como decir la muerte en la palabra resulta como poco paradójico, ¿no? Y de hecho ha sido muy complicado, y ahí viene la importancia del discurso literario, incluso a nivel lingüístico, referir al suicidio. O sea, es una palabra que se le rodea perifrásticamente a través de eufemismos, como el darse la muerte por mano propia, ¿no? Porque no existían palabras ni en hebreo, ni en arameo, ni en griego, ni en el Nuevo Testamento, y en la Grecia del siglo V a.C., de hecho, se le llamaba de esta forma, ¿no? El morir por mano propia. Y si llevamos esta reflexión a la realidad chilena, si pensamos en las tasas de suicidio en Chile, que también nos comentaba al principio Antonia, hay grandes hitos históricos que sin duda saltan a la vista cuando pensamos en el suicidio y la historia, que son Balmaceda y Allende, y que también han tenido una expresión literaria, su vida, ¿no? El suicidio de Balmaceda en el contexto de la Guerra Civil del 91, que todo lo que son las notas suicidas ya pueden ser leídas como un discurso literario en sí mismo, donde él dice que se declara que para su espíritu, sus más delicados afectos, van a permanecer con su pueblo, ¿no? Y algunos narradores que toman esta figura son, por ejemplo, Carlos Trombe, en este texto Balmaceda del 2016, que hace como un archivo para tratar de explicar la fatal decisión de Balmaceda y también desmitificar un poquito su figura de santo laico. Luego, desde un lugar completamente distinto, Isidora Aguirre, como dramaturga, pero también como escritora, hace una suerte de perfil biográfico, como un teatro documental, ¿no? Como un documental sobre cómo es que llegó a morir Balmaceda a partir de los personajes que lo rodeaban en su momento. Por otro lado, tenemos también el suicidio muy cuestionado de Salvador Allende, y una de sus representaciones artísticas es quizá esta escultura que todos conocemos que está en la Plaza de la Constitución, donde emerge la figura de Allende sobre esta base rocosa, y que es leído por un crítico, Hermes Benítez, como casi un rito de iniciación, ¿no? Masónico de iniciación, incluso él lo llama. Una de las narrativas, o sea, de las novelas que toman este hecho, es El viaducto de Darío Oces, que precisamente hace un cruce entre los dos personajes históricos. La historia habla de Maximiliano, que es un guionista un poco venido a menos, que ve fracasar el proyecto político en los últimos años de la Unidad Popular, y que se embarga en la escritura de un guión, como una suerte de teleserie en realidad, acerca de la vida de Balmaceda. Y entonces ellos los animan este afán como de verse en los ojos de esta historia, y dice junto con sus amigos, hay demasiadas simetrías peligrosas entre entonces y ahora. Por eso tenemos que terminar esta teleserie, para conjurar la tragedia, para no reiterar una vieja derrota, para que no terminemos otra vez con saqueos, con persecuciones, ni con un presidente asediado al que no le quedó otro camino que el suicidio, ¿no? Haciendo el paralelo entre Balmaceda y Allende. Entonces hay una cuestión bastante interesante de cómo se retoma la figura de estos mitos. Estoy haciendo como un popurrí de cuestiones, ahora me voy a ir a otro tema que he notado que es bien fuerte, que a lo mejor ustedes también tienen más antecedentes como investigadores, expertos en la materia, que tiene que ver con ciertas genealogías familiares que rodean la temática del suicidio, y que yo lo observo en la literatura. Si bien no existen como pruebas convincentes de que el suicidio, por ejemplo, pueda tener un carácter hereditario, sí podemos decir que se heredan ciertas tensiones en torno a este hecho, o a tener un familiar suicida, ¿no? Y ahí entonces que surge un texto bien interesante que quizás ustedes ya conocen, que es el de
Ángel Parra sobre su madre, Violeta Parra, en Violeta se fue a los cielos, que además luego fue traducida al cine por Andrés Wood en la película del 2011 con el mismo nombre. Y también Edwards, ¿no es cierto? Jorge Edwards tiene un libro que se llama El inútil de la familia, del 2004, donde se refiere a su tío abuelo, ¿no? El famoso cronista y escritor chileno, casi alter ego de sí mismo, y donde curiosamente se producen como ciertas épocas, ¿no? Se suicidan uno tras otro, es decir, Violeta Parra en 1967, en la carpa donde compartía con su familia sanguínea y artística, y Joaquín Ovars Bello en 1968 con la pistola Colt que heredara de su padre. Después se suma, además ese mismo año, el suicidio de Pablo de Roca, quien usa el mismo revólver que su hijo Pablo, que también era poeta, usara para quitarse la vida, ¿no? Entonces hay ahí como unas ciertas resonancias, incluso también en la literatura universal, si pensamos en el caso de Virginia Woolf, quien se suicida tras el intento de suicidio de su padre, o sea, ella lo consuma. Y de Sylvia Plath, que la mencionábamos en los epígrafes del comienzo, que se suicida después, a su tercer intento lo logra, y después su hijo Nicolás también se quita la vida, ¿no? Entonces hay un tema con la genealogía familiar y hay un tema, como al decir de Williams, de estructuras de sentir de un periodo, por ejemplo, en los años 60, en el caso chileno. Además, con Violeta Parra y con Joaquín Ovars Bello se activa todo este mito romántico, que me imagino ustedes pensarán cuando con la imagen de la invitación y todo, que es del suicidio en su vínculo también con el trabajo artístico. Bueno, ahí era con filosófico, pero hay un tema del consabido cuento de que solo al morir el artista se consagra, ¿no? Y de hecho Ángel Parra en la biografía de su madre dice, por ese pequeño orificio entró a la historia. Y muchos años después, ya en los 2000, Pilar Donoso, hija del famoso escritor José Donoso, es curioso lo que pasa con ella porque en este caso ella es la biógrafa y es ella la que se suicida. Ella asume el trabajo de ser biógrafa de su padre, de desocultar los secretos y los vericuetos de su padre que le deja sus diarios, ¿no? Y escribe una biografía muy potente, muy sufrida, muy tormentosa. Y en el fuera de campo que queda, por así decir, de los textos, ella se quita la vida unos años después, impidiéndonos contar con una nueva obra de ella, porque realmente tiene una pluma maravillosa. Su libro se llama Correr el tupido velo, ¿no? Muy literal. Y bueno, se termina suicidando. Entonces hay una cuestión bien curiosa de estos tres grandes hitos literarios, ya sea como los biografiados o la biógrafa, pero los hitos serían como estos escritores que forman sin duda parte del canon, que es Violeta Parra, Joaquín Ovars Bello y José Donoso, y que sin embargo en esta biografía de sus familiares terminan un poco como desfigurados, ¿no? A propósito de la desfiguración autobiográfica también, ¿no? Quedan también desfigurados los mitos fundacionales. Para Dominique Viard, estos relatos de filiación que tratan de reconstruir un archivo familiar también están dando cuenta de lo íntimo, lo personal, y donde la interioridad que exponen, ¿no es cierto?, se suma a un afán de restablecer una conexión temporal con esa ascendencia, es decir, con esa anterioridad. Se suma la interioridad con la anterioridad, pero tensionado con este afán como de revivir lo muerto, ¿no? Y de revivir una instancia tan tremenda como es el suicidio, incognoscible. Entonces eso me parecía como relevante dentro de las reflexiones literarias que he hecho en torno al suicidio de la literatura chilena, traerlo a colación, ¿no? Estas genealogías familiares y estas estructuras de sentir. Y una tercera patita, ya como sumando otro elemento, tiene que ver con los mitos de las escritoras suicidas, que ya va más vinculado a lo que yo he estado investigando, o lo que estoy iniciando a investigar, ¿no? Por eso aparece esta figura de Ofelia, de Shakespeare, como el mito ofélico de la escritora que se suicida, muy vinculado con la imagen de lo maternal, lo acuático, y cómo a las mujeres se nos devuelve a ese lugar como asumido como primigenio. Y se ha desvirtuado alguna literatura de escritoras suicidas por el hecho de haberse suicidado, no son leídas a la luz de ese hecho biográfico tan potente.
como Alfonsina Storni, ¿no? Que siempre se desfiguró completamente con la canción Alfonsina y el mar, y hay como toda una cuestión romántica en torno a su suicidio. Entonces, esta imagen sentimental femenina viene marcada sin duda por una minusvalía hacia la mujer, o por asociarla también a la perversión. Muchetti, una crítica argentina, dice: las mujeres quedan condenadas por su belleza, por su fragilidad y por su espíritu de sacrificio, o bien quedan sujetas a una demonización debido a ese afán de transgredir las normas sociales en sus épocas, ¿no? Entonces, cito, aparecen como sensuales, crueles, volubles, traicioneras, coquetas, locas, en su doble acepción de prostituta y de enferma mental, malditas, origen del pecado, transmisión de enfermedades malditas como la sífilis en el placer o la herencia en la reproducción. Y a eso se suma también todo el descrédito de la autobiografía como un espacio confesional mirado en menos, es decir, que si no desoculta los vericuetos de una gran vida pública, como el caso de Allende o Balmaceda, no tiene tanto valor, sobre todo en ese momento, ¿no? Estamos hablando sobre todo fines del 19, principios del 20. Entonces, en este contexto, me parece importante rescatar los diarios de estas escritoras, casi como una nota suicida en sí misma, ¿no? O sea, Carolina nos hablaba de las narrativas, que es un concepto que se usa como en la investigación social, pero aquí también hay otra forma de hacer estas narrativas, y donde ellas quedan como reducidas a una intríngulis amorosa por sobre todas las cosas. Entonces, aparece una Violeta Parra que se dispara en la carpa donde vio frustrado su proyecto artístico, únicamente producto del desamor con el joven suizo Gilbert Fabre. Entonces, ella, no sé, es representada, me imagino pudieron haber visto la película con más probabilidad, como la mala madre o la mujer fatal, ¿no? Como súper presa de sus pasiones por este suizo, que la abandona para partir a Bolivia a buscar nuevos rumbos. Por otra parte, Teresa Bilsmont, que tiene que ver con esta imagen también sensual, ¿no? De belleza, súper explotada en la literatura chilena como tal, aparece como una poeta condenada por su infidelidad, ¿no? Por el adulterio, manchada por la sangre de su amante Anaurí, que se corta las venas por ella, la devoción por su marido, porque además comete adulterio con un familiar de su marido, y quien es destinatario de sus diarios, de hecho, estos diarios que yo les digo que operan un poco como nota suicida. Encubierta por seudónimos que bien podrían funcionar como estas tretas de la débil, ¿no? Como decía Josefina Ludmer a propósito de los escritos de Sor Juana. Entonces, estos diarios que están fechados entre 1893 y 1921 de Teresa Bilsmont, que además tiene un vínculo sanguíneo con Balmaceda por su esposo, a propósito, se narra un viaje en barco desde que ella abandona Buenos Aires, que es donde escapó ayudada por Vicente Huidobro, escapó de su matrimonio también, y donde consolidó su carrera literaria, y viaja en barco desde Buenos Aires hasta Estados Unidos, y ahí tiene su primer intento de suicidio, del que es rescatada por un joven. Entonces ella dice: hay cosas impenetrables para los seres equilibrados, una sensación desconocida, algo que se parece al terror, pero un terror lleno de atracción. Aquí vuelve a aparecer la imagen del mar como un llamado de muerte: la vida es la tierra, la muerte el mar, dice ella. El agua, ¿no? Como el vínculo con lo femenino, lo acuático, y todo ello. Además también hay una cuestión, bueno, ella ya en su último diario recibe la visita de sus hijas se tienen que volver a Chile, y ella ya cae como en una desesperación, y finalmente consuma su suicidio con una alta dosis de Varonal. Pero su necesidad de huida siempre fue constante, permanente, sobre todo una cuestión que aparece con mucha recurrencia en los textos literarios de escritores suicidas, es como el afán de querer salir de la tierra, ¿no? De la propia tierra, y un afán como de desterrarse, de apatriarse incluso, y eso también lo podemos leer en los diarios de Teresa Bilsmont. Y además también en el caso de las escritoras suicidas, las escritoras mujeres, es como que siguen el mandato de Hélène Cixous, esto de escríbete, es necesario que tu cuerpo se deje oír. O sea, hay como una necesidad de restituir el cuerpo con todos sus imperfecciones, con todos sus conflictos, ¿no? En primera instancia, más que sublimarlo, es hacer reaparecer
el cuerpo como un lugar de reivindicación del yo de los personajes femeninos. Para Orfa Kellita tiene que ver con el cuerpo como medio de instrumento artístico y ritual para demandar finalmente un cosmos más propio. Entonces hay ahí como una deuda quizás de leer a contrapelo también a estas escritoras. Eso sería. Muy bueno. Dejé de compartir pantalla entonces y podemos, bueno, agradecerles nuevamente a todos quienes están presentes e invitarlos a participar de preguntas a cualquiera de los ponentes o quizás en cruce con los tres. Yo quisiera hacer una consulta al doctor Sepúlveda. En mi familia hubo 2 suicidas y quisiera saber, o sea, me gustaría ahondar más en eso, a pesar de que he leído mucho sobre esto, si esto es hereditario, porque tú lo hablaste, lo han hablado, ¿es hereditario o no? Realmente, si es hereditario, si hay alguna cosa, algún gen que esté produciendo eso. Tiene cortado el parlante. Mira, justamente revisaba el otro día un texto, un paper del 2018 que trataba de sistematizar los diversos hallazgos biológicos que pudiesen apuntar justamente a definir una suerte de, por decirlo de forma reduccionista y como un ícono así, el cerebro suicida, ¿ya? Y revisaba distintos tipos de líneas de investigación que se han desarrollado a lo largo del tiempo, que están actuales algunas, pero no hay ninguna que permita tener una conclusión exacta de reducir, digamos, a algún aspecto del funcionamiento biológico, que sería el paradigma actual, ¿no es cierto?, en que está domesticada la medicina y la psiquiatría respecto a una causa, como tú planteas, una causa médica. Sin embargo, sabemos, por supuesto, que las personas que tienen problemas de salud mental, enfermedades mentales, tienen epidemiológicamente un riesgo mucho mayor del suicidio. También lo que de alguna manera, de forma tan magistral, nuestra anfitriona nos mostraba, digamos, revisando la perspectiva de la cultura, digamos, que hay una tendencia a repetirlo dentro de los marcos de la genealogía, como decía ella, digamos, ¿no? Pero no está taxativamente claro si el incremento, ¿no es cierto?, del suicidio en algunas familias, en algunos linajes, tiene que ver con la biología o tiene que ver con aspectos, digamos, de construcción del sujeto y de una práctica que se legitima o que se convierte en un punto referencial, digamos, en la historia familiar. Por lo tanto, cada caso es un caso particular, ¿ya? Pero sabemos si estos factores de riesgo, de incremento del problema. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias, Rafael. ¿Nos quisieran hacer alguna otra pregunta? Oye, a ti, Constanza, ¿cómo lograste unir, porque lo encontré fantástico, esta unión de todas las digamos, de psicología, de literatura, ¿cómo lograste unir el suicidio? ¿Cómo se te ocurrió? Porque es una idea que nunca se me había pasado por la mente. Yo también soy literata y soy escritora, pero nunca se me había ocurrido plantear este tema que lo encuentro muy interesante y que lo he leído. ¿Cómo fue esta idea? Porque la encuentro fantástica. Realmente fue una exposición diferente a todas las que yo he visto. Me gustaría que me dijeras tú, y también podrías decir Carolina y la otra chica que no me acuerdo cómo.
Pero me gustaría que Antonia. tú me dijeras, ¿cómo tú lograste hacer este cruce que tú llamas? Sí, yo creo, me parece que un poco con el respeto que me suponen todas las disciplinas, porque también asumo las disciplinas, la sociología, la psiquiatría, la lingüística, etcétera, también como, de alguna forma, como narrativas, ¿no? Que tratan como, hay como intentos de verdad, un poco uno puede decir que son ficción también, o sea, como que son un intento de aprender la realidad y de explicársela. Entonces, en ese marco lógico, por así decir, me parece que son todos discursos válidos que tienen algo que decir en este cruce de lo discursivo finalmente, ¿no? O sea, que va más acá del fenómeno mismo. Y que tiene que ver con cómo se le puede representar. Entonces, en esas múltiples representaciones que se pueden hacer del suicidio, desde mi lado literario me parecía muy relevante contar con una mirada desde la psiquiatría, por eso contacté a Rafael. Buscando los centros de investigación, di maravillosamente con Antonia que justamente trataba el suicidio en estos como dos rangos etarios tan extremos, que es adolescente y abuso de sustancia, y en retirados, adultos mayores, que además una reflexión que creo tenemos que hacer hoy día a una semana del plebiscito más que nunca, ¿no? Y en el caso de Carolina, que siempre he admirado mucho su trabajo, la conocía desde antes, yo quería que participara sí o sí, como que la forcé, y dije, bueno, que hable sobre migraciones, pero terminó hablando del LGTBI, que también creo que es un tema dentro de esta población de excluida. Gracias a los dos, gracias. Igual Gracias, a Estela. Carolina. No sé si quieren agregar algo, Carolina. Yo quiero comentar, digamos, que, bueno, además, o sea, de verdad yo creo que el suicidio es una situación límite que, como decía cuando partí citando a Durkheim, hace un vínculo entre lo individual y lo social de una manera tremendamente potente que nos interpela, ¿cierto? Fuertemente a todos. Y en ese sentido, digamos, también la perspectiva lingüística, ¿no? En el libro de Flaxo, el de Suicidio Contemporáneo, hay un desarrollo muy interesante del tratamiento, ¿no es cierto?, lingüístico del tema del suicidio, con todo lo que eso, lo que implica, digamos, en términos de la potencia de significado que tiene, digamos, como vinculado a lo social. Y por lo tanto es un tema realmente muy potente que yo estoy totalmente de acuerdo con tu afirmación, que creo que el reduccionismo, voy a decir una estupidez, pero el reduccionismo es reduccionista. Yo me acuerdo de mi hijo, uno de mis hijos que pequeño me decía si el peligro era peligroso, me preguntaba cuando tenía pocos años, pero el reduccionismo es solamente un negacionismo de ver un fenómeno tan complejo como este, y yo creo que es muy interesante, digamos, esta convocatoria inicial que tú haces, porque es una conversación abierta y muy, como digo yo, muy provocadora. Por lo menos a mí me deja motivado Sí, a seguir mucho más allá de sí. lo muy A mí parcial que he también me hecho, digamos, produjo ¿no? eso. Sí. Gracias, a mí me produjo eso, ganas de seguir investigando sobre la parte literaria, porque hay muchas mujeres que no tenían por qué morir y se mataron siendo grandes escritoras. Entonces, realmente es un tema bastante emocionante que se puede seguir investigando. Pero también las otras dos expositoras, tanto Antonia como Carolina, considero que dieron una vista bastante amplia también sobre cómo se ve el suicidio en los colegios, eh, a nivel de colegio, a nivel de familia, en los núcleos familiares que están mal conformados. Eh, bueno, pero también se ven en las altas esferas también. O sea, pero más regularmente se puede ver en los... Yo que participo en talleres literarios en escuelas rurales, en colegios, he visto muerte de niños, muerte de la madre que se ha suicidado, que llega el niño a la casa y se encuentra con su madre. Entonces es bastante, el tema que tocaron ustedes, bastante bravo también en cuanto a la escuela y los colegios. ¿Sí? Así que no sé si podrías aportar algo más acerca de eso. Yo tenía una
un comentario y una pregunta, ¿no? Me quedo como con lo que señalaba Rafael y Constanza, como a las diversidades del suicidio. Me parece que abre muchas posibilidades para explorar desde distintos lugares, distintos sujetos, ¿no? Distintas narrativas. Y en esa misma línea, quería preguntarle a Constanza, me gustó mucho el trabajo y la aproximación desde la literatura, siempre como que te refresca, ¿no? Y trae a la mesa, digamos, elementos súper, súper interesantes. Si es que como me pasan dos cosas, ¿no? Como que la narrativa que tú señalas desde la literatura, y que entiende el suicidio o va construyendo, digamos, estas formas de suicidio, de alguna manera como que se me aleja del problema social del suicidio, ¿no? O sea, hay no es una disociación, pero es una entrada como bien particular, pero como si es que desde ahí podemos llegar y trazar quizás algún vínculo con el suicidio más como problema social, como problema, lo que decía Estela, ¿no? Bueno, en las zonas rurales, en los niños, en las poblaciones, en las familias, ¿no? Eso por una parte, y por otro lado, si es que cuando haces la revisión de distintos autores, si es que si aparecen cosas distintas desde América Latina en el tratamiento desde la literatura latinoamericana y desde la literatura más europea en torno al suicidio, si es que hay elementos ahí que se pongan en juego y que puedan construir ciertas distinciones, no pensando como en estas diversidades también que se planteaban. Sí, yo creo que ahí hay un tema, claro, como de la problemática social. Al principio había pensado que podía haber como una lógica más sistémica entre lo literario y lo social, en el sentido de postular que efectivamente estas representaciones artísticas pudieran intencionar o condicionar de algún modo también conductas o ideaciones suicidas, o sea, que hubiese una determinación de estas representaciones, un poco como lo que, no sé, por poner un ejemplo como burdo y manoseado, pero como lo que pasó con Werther, ¿no? En Alemania, o sea, como que eso desató una oleada de suicidio, entonces como detenerse a pensar si en estas como estructuras de sentir o cuando se producen como no necesariamente, incluso al principio, no necesariamente lo pensaba en la literatura, sino que en la opinión pública, ¿no? O sea, como cuando aparece un caso muy paradigmático, muy potente, una joven suicida, y tiene toda una repercusión en la opinión pública, si las formas de aludir a ello, desde la prensa, desde las redes sociales, desde la literatura, el arte, o desde donde sea, pudiese condicionar acaso la problemática, ¿no? Entonces detenerse a observarlo podía ser relevante también para relevar la problemática. Pero ya no estoy tan segura de eso, me parece un poco arriesgado, muy como, me da miedo, la verdad, entonces me quedo como en la trinchera de la literatura, así creo que estudiar nuestro archivo literario es relevante sí o sí, ¿no? Como más allá del problema social, más allá de las ciencias sociales o más acá de las ciencias sociales, creo que es algo que merece ser revisado. Y como la comparativa entre Europa y Latinoamérica no lo he podido notar todavía porque aún he estado, yo me he detenido particularmente en Chile, Argentina y ahora tomé la patita de México. Solamente esos tres países, que ya igual tomando el corpus desde fines del 19, o sea, como desde la constitución de Estado-Nación, por así decir, ya es bastante, ¿no? Y ahora, más acotado, me estoy pensando en las mujeres, en las escritoras. Pero seguro que tienen que existir, así como existen resonancias como esto de las genealogías que hablábamos a propósito de Virginia Woolf o Sylvia Plath, deben existir muchas continuidades y discontinuidades que hay que ver, hay que investigar. Sí. Excelente. ¿Aló? Sí, Ever. Hola, Constanza. Me gustaría en primer lugar felicitar porque estuvo bastante interesante, sobre todo la mirada interdisciplinaria, como dijo el profesor Rafael, que puede abordar un fenómeno de distintas perspectivas.
Lo encontré muy, muy interesante. Al principio perspectivas más empiristas, luego se analiza todo lo que tiene que ver con el impacto social, luego se diversifica y también desde el punto de vista de la clínica, y finalmente también se aborda desde un punto de vista como un vínculo entre lo estético y lo político, que resulta bastante interesante en la última exposición. Y precisamente me gustaría destacar que detrás también se puede apreciar como un halo filosófico en todas las exposiciones asociado a un diagnóstico de la cultura actual como nihilista, que también hizo Nietzsche en algún momento cuando hablaba del laberinto de la modernidad, y de ahí sucesivamente han habido distintas interpretaciones filosóficas que pueden dar a conocer esta problemática que tiene que ver con la saturación de lo simbólico. Parece ser que hay una carga simbólica en el sujeto, a nivel psíquico, a nivel cultural, que genera esto que Jean Baudrillard llamaba una suerte de absorción en lo simbólico por parte de las subjetividades. Considero que en ese sentido el ámbito estético da mucho de qué hablar respecto de este tema, que resulta muy fascinante, igual que el de la locura y el del mal. Y por otro lado, como dijo la expositora que acaba de hacer la pregunta anteriormente, hay una connotación bien interesante desde el punto de vista de la ética y de las consecuencias investigativas que trae consigo el interés ético, esto de no banalizar. Entonces parece que hay dos líneas de investigaciones que resulta ser muy interesantes. Y lo otro que me gustaría finalmente hacer una pregunta, si alguno de ustedes ha vislumbrado alguna relación o a modo de objeto de estudio entre este tema del suicidio y las redes sociales, por ejemplo. Si le llama la atención, encuentran que habría algún cruce en ese sentido. Felicitar nuevamente a todos por la buena convocatoria y porque fue muy dinámico y fascinante el tema. No se agota. Gracias. Muchas gracias, Ever. A lo mejor Antonia se me ocurre que puede tener... Sí. Bueno, claramente cuando uno estudia el suicidio, yo creo más bien en los determinantes sociales más que en los determinantes hereditarios del suicidio. Creo que eso de que el hijo de un suicida va a ser suicida también está lleno de estigma y deja muy de lado todas las condiciones sociales, políticas, culturales del entorno que llevan a una persona al suicidio. Y ahora para responder tu pregunta, Ever, claramente las redes sociales pueden jugar roles súper importantes tanto en la prevención como en la causa del suicidio. Por ejemplo, el bullying y el ciberbullying que se está viviendo hoy en día en las redes sociales puede llevar efectivamente a que jóvenes, sobre todo, se vean afectados y que lleguen a realizar el suicidio. O sea, se ha visto incluso juegos, por llamarlos de alguna forma, que llevan a los chicos al suicidio sin tener ningún tipo de problema o enfermedad mental. Las redes sociales asimismo pueden servir como redes de apoyo y para generar espacios de apoyo y de trabajo y de intervención, sobre todo con jóvenes y adolescentes, para la prevención del suicidio. Así que sí, podría jugar un rol clave. Mi tema en particular tiene que ver más con el suicidio y la salud mental de adultos mayores, y el estudio que yo tengo del suicidio en jóvenes y adolescentes es centrado específicamente en jóvenes hospitalizados en Estados Unidos que tienen abuso de sustancias. Entonces, la variable de redes sociales no se ha considerado mucho en nuestros estudios, pero efectivamente hay literatura que afirma lo que te mencionaba, y efectivamente el bullying es una de las causales de suicidio en adolescentes y en jóvenes. Muchas gracias, Antonia. Y a lo mejor, ¿hay algún resultado que ya tengan acerca de esa investigación que están haciendo con jóvenes y abuso de sustancias? ¿O algo que me imagino que están... Sí, tenemos varias publicaciones al respecto. Se ha visto, por ejemplo, que la ideación suicida
o sea, la probabilidad de tener ideación suicida o intento de suicidio está súper relacionado con el consumo de alcohol, de marihuana y otras drogas. Esto en jóvenes de entre 14 y 17 años que tienen historial de problemas y enfermedades de salud mental. Pero efectivamente el consumo de sustancias, el consumo de alcohol es un factor de riesgo tremendo al momento de la ideación y la práctica suicida. Si a alguien le interesara, les puedo dar los papers o algo así que ya están publicados. De hecho, están en el sitio web del CIS. Bajo mi perfil, ahí están esos papers por si alguien quiere leerlo. Perfecto. ¿Puedo agregar ahí cortito? Sí. Yo creo que es importante distinguir como, por un lado, las redes sociales en sí mismas de lo que promueven y que pueden ser algunas de las múltiples causas que determinan el suicidio, ¿no? No es que las redes sociales sean un factor de suicidio, es el tipo de uso que se le da. Yo creo que ahí, retomando que lo citó Rafael a Durkheim, o sea, en nuestras sociedades, cuando la integración se debilita, cuando la cohesión social se debilita, bueno, son factores que a lo largo de nuestra historia nos han enseñado que dejan mucho más espacio, digamos, para el desarrollo de ideas suicidas y para que esos suicidios, además, en el contexto actual, en países que son como Estados Unidos, hoy día en nuestra sociedad donde hay más acceso a sustancias, qué sé yo, a remedios, todo esto, esa ideación también tenga un resultado como final fatal, ¿no? Entonces yo creo que tiene más que ver con el tipo de sociedad que construimos y cómo las redes sociales van siendo uno de los vectores a través de los cuales construimos la sociedad, pero la respuesta o la causa no está más bien en las redes sociales, sino que está en estos otros elementos que tienen que ver con la falta de integración, con la falta de inclusión, con la soledad en la que están muchos de los jóvenes, ¿no? Los altos niveles de violencia que decía Antonia, de estigma, ¿no? Que todos estos son elementos, digamos, que van configurando. Yo también quiero comentar ahí que bueno, nuestra sociedad ha cambiado y sigue cambiando a un ritmo extremadamente acelerado. Nosotros no estamos precisamente en el centro, ¿no?, de la sociedad, pero somos poderosamente afectados. Esta idea de las redes sociales, ¿no es cierto? Las redes sociales forman parte de una nueva forma de organizar muchos de los procesos culturales, los procesos productivos, los procesos de intercambio en la sociedad, y tal como señalaba Antonia, Carolina, hay ahí ¿no es cierto?, un tema de las redes sociales en cuanto medio, ¿no? Pero en cuanto a estructura, el sistema social basado recientemente en los aspectos digitales, como Berardi lo mostré solamente, digamos, en el último slide, Berardi, que se ha dedicado a estudiar el tema, bueno, desde una perspectiva política, ¿no?, pero el tema de la estructura del trabajo en la civil sociedad. Hay una atomización creciente y se empaquetan, digamos, las visiones, los comentarios, los mensajes. Hay un pseudo diálogo, una pseudo comunicación. El trabajo se fractaliza, se atomiza, y entonces hay una forma de vinculación entre los sujetos que no logra tener la riqueza, la integralidad, y que el trabajo significa también que los trabajadores van quedando náufragos de las estructuras sociales y políticas que les permitían defender también una mejor vida para ellos y para su familia, y esos son factores de riesgo poderosísimos de incremento de la psicopatología y en una lógica desde la mirada salud mental. Ya está claro que no es la única perspectiva para llegar al suicidio, sin duda un incremento de la sensación, digamos, de derrota, de la sensación de futilidad, de los elementos
depresivo, del consumo de sustancias, o sea, de un conjunto de factores, de una constelación de factores, que es un caldo de cultivo para la mala vida y para su extremo el suicidio, digamos, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una mirada que es más compleja y que se vincula, pero tiene que ver más con el mundo del trabajo, el mundo de la producción, el mundo de la economía, ¿no? Eso. Muchas gracias a los tres. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hay gente que llegó atrasada. Que quisieran plantear algunos de los expositores o algo que agregar. Al parecer no, lamento a Daniel y Gómez que llegaron un poquito más tarde y se perdieron las presentaciones, pero si alguien nos quiere dejar su correo, yo les decía, recién Gonzalo nos mandó su mail, si es que ustedes, Carolina, Rafael y Antonia, me pudieran mandar sus ponencias, o sea, sus PPT, para yo compartirlos a quien esté interesado, se lo agradecería mucho para expandir esta instancia, y también, bueno, esto está quedando grabado. No sé si pueden prender sus cámaras un segundo solo para sacar una foto, puede ser, o es mucho pedir. Quienes quieran, no hay ninguna obligación. Estamos igual que cuando hacemos clases en la universidad. Sí, igual. Y bueno, quiero agradecerles desde ya por su participación, a todas y todos, desde distintos ámbitos. Ahí están prendiendo sus cámaras. Y espero que les haya resultado, como decían, provocador. Exacto. Sí. Y aquí nos quedamos porque no tenemos ningún cóctel ni nada. Esas son las instancias virtuales. Cada cual toma lo suyo. Claro, cada quien se tiene que autoabastecer. Lo que más se echa de menos en los seminarios. Sí, es lo que más se echa de menos, es verdad. Pero... Sí, la galletita y el... Claro. Ahí de los está. participantes hay algunos chicos de desafíos culturales que también tuvieron la gentileza de... Qué bueno que estén estudiantes. Así Sí. es. Eso es importante. De todas carreras distintas que pertenecen a ese selectivo. Qué bueno. Bueno, y aprovecho de dar el dato que para el 12 de noviembre va a haber un coloquio sobre utopía y realidad, donde va a estar Qué bueno, también qué bueno. Víctor Velázquez, que es director colega de Carolina, si no me equivoco. Sí. Y también avisarles, pues, Constanza, que tenemos nuestra premiación del taller literario Letras Confinadas el 27. Sí, el próximo martes. Están todos invitados a la premiación. Post Fue un buen taller, y se trató buenos temas, y el tema de las letras confinadas, que, sí. Es que todos los alumnos, todos los chiquillos hablaron de la problemática que era mirar por la ventana en ese momento, o todo lo que pasaba. Los invitamos, ¿no es cierto? Que están todos. Sí, obviamente. Invitados. Por supuesto. Sí, cordialmente invitados. Y bueno, cerrar con retorno a la gratitud hacia Carolina, Rafael y Antonia por acompañarnos en estos tiempos truculentos, y que estén muy bien y voten el domingo. Azul. Gracias por tu invitación, ha sido un buen momento. Muchas gracias, Antonia, a Carolina también. Fue muy bueno, excelente. Por la invitación. Y gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias. Nos entretuvimos. Gracias a ustedes. Que tengan una buena tarde. Que se Chao. repitan. Chao. Chao. Chao.